Buenas tardes. Agradezco al Instituto Internacional Santo Tomás de Aquino y San Juan de la Cruz por la organización de estas jornadas de psicología sobre el psicólogo y el maestro. Mi tema, en este caso, va a ser el psicoterapeuta, instrumento del maestro interior. Bueno, es llamativo que alrededor de la mitad del siglo XX muchas personas se interesen por las disciplinas humanísticas, especialmente cuando aparece sistematizado el estudio de la psicología en las universidades, porque muchos se vuelcan hacia esta ciencia. Y esto va increyendo, como vemos actualmente, en que la psicología se ha vuelto la reina de las ciencias, como pretendía Nietzsche, y ocupa casi todos los espacios educativos y culturales. Este fenómeno lo observó Rudolf Allers, famoso psiquiatra católico contemporáneo de Freud, y esto lo observó en el siglo pasado, y puede atribuirse a la búsqueda de lo espiritual, frente a un mundo moderno cada vez más materialista, reduccionista, activista, y que ha ido perdiendo lo más propio del hombre, que es justamente su vida contemplativa y espiritual. Esto llevó, por así decir, a una explosión en el desarrollo de la psicología, con corrientes cada vez más fragmentadas, pero que lamentablemente casi siempre tienen por detrás antropologías erróneas o deficientes, porque no toman en cuenta la realidad del hombre y sobre todo su vocación trascendente. Fundamentalmente se despliegan en base a la filosofía moderna, escindiendo la ciencia psicológica de la vida moral y religiosa. La psicología aparece así en el revolucionado siglo XX como una nueva ciencia a la cual le está vedado conectar las conductas con el fin y recurrir al fin último como plenitud del hombre. También se plantea la psicología como una ciencia práctica y con especial implicancia en el tema de la salud y la enfermedad mental. Y esta es una cuestión muy central, porque no puede haber una verdadera salud psíquica del alma si no es en un camino virtuoso. Y no solo desde el punto de vista natural, sino de la santidad, de las virtudes infusas, como la caridad, como muy bien lo afirmó Rudolf Allers. Para esto es muy importante comprender al hombre real. Hay que fundarse en una auténtica antropología y subordinarse a los datos que nos aporta la teología, para saber cuál es la verdadera enfermedad del alma y así poder proyectar una psicoterapia que sea exitosa, conociendo bien la tarea del psicoterapeuta, que es el tema que nos ocupa. Sin duda, muchos defectos de carácter, malos hábitos que deforman la personalidad, fallas graves en la educación, con ambientes sin valores, experiencias pasadas no superadas que formaron disposiciones negativas, falta de fortaleza, carencia de autodominio, opciones erróneas frente a situaciones importantes y a veces complejas, o de la propia vocación, etc. Pero son problemas formativos que requieren un cambio, porque hay conductas y actitudes que son frutos de malos aprendizajes, y esto es reversible. Son situaciones que se resuelven corrigiendo la educación que moldeó esa personalidad. Por eso Rudolf Allers, con mucha experiencia en el ámbito psicoterapéutico, asegura que la psicoterapia debe ser una reeducación. Apoyados en esta afirmación, muy válida por cierto, y con la que coincidimos plenamente, veremos primero, para aproximarnos al tema, cómo define Santo Tomás la educación. Y él dice que es la promoción hasta el estado perfecto del hombre en cuanto es hombre, que es el estado de virtud.
Pero lo que nos importa aquí es que en este proceso educativo o reeducativo, que en el ámbito de la psicología lo llamamos psicoterapéutico, y que promueve al hombre a su bien perfectivo, adquiere un papel relevante el maestro, o sea, en este caso, el psicólogo. Por eso, para desarrollar esta importante cuestión, nos atendremos a la obra de Santo Tomás de Magistro, que fue una de sus primeras cuestiones disputadas durante su docencia en París, referida al Tratado de San Agustín sobre el maestro, al cual también citaremos. Analizaremos este tema justamente porque consideramos muy acertada la afirmación de Allers sobre la coincidencia del proceso educativo o reeducativo con el proceso psicoterapéutico. Así, el psicólogo, psicoterapeuta, será comparado con el maestro y el paciente con el discípulo. Si nos preguntamos, ¿qué tiene que aprender el paciente? La respuesta es, tiene que aprender a pensar su vida, a vivir conforme a la razón y a adquirir la virtud. O sea, el psicoterapeuta debe desplegar al hombre en cuanto es hombre, lo debe promover para que pueda alcanzar su bien perfectivo, que es el estado de virtud. Sin duda, muchos errores en la vida provienen de la precipitación y el obrar sin el suficiente discernimiento en un mundo que está pervertido, o sea, que quiere decir dado vuelta, al revés, ¿no? En el que el bien es mal y el mal es bien. El paciente primero tiene que entender que hay un bien perfectivo que lo va a hacer feliz, aunque al principio le cueste cambiar, sobre todo cuando ya se han afianzado hábitos viciosos. Tampoco sirve solo conocer lo que hay que hacer, se necesita la fuerza de la gracia de Dios para llegar a ese estado de perfección y anteriormente haber pasado por el dolor y la angustia de la propia debilidad, justamente para desear y pedir esa gracia. Analizaremos algunos conceptos de Santo Tomás sobre el docente y cómo enseñar, que los aplicaremos directamente al psicólogo en su trabajo psicoterapéutico, que es una tarea educativa, como hemos dicho. El primer planteo de Santo Tomás es si un hombre puede enseñar, o sea, si puede ser causa de un saber y obrar en otro, para preguntarnos si el psicólogo puede educar o reeducar al paciente, o cómo puede influir en otro. Entonces voy a leer un texto de Santo Tomás que dice así: el que enseña causa ciencia en el que aprende, haciéndole pasar de la potencia al acto, como dice Aristóteles. Para demostrarlo, hay que tener presente que de los efectos procedentes de un principio exterior, unos provienen exclusivamente de un principio exterior. Ejemplo, la forma de la casa se origina en la materia solo por el arte. Otros proceden a veces de un principio exterior y a veces de un principio interior. Ejemplo, la salud es causada en el enfermo unas veces por un principio externo, la medicina, y otras por un principio interno, como cuando alguno sana por virtud de la naturaleza. En esta segunda clase de efectos hay que tener presente, primero, que el arte imita a la naturaleza en sus operaciones, porque así como la naturaleza sana al enfermo, alterando, dirigiendo y echando lo que causa la enfermedad, así también el arte. Segundo, hay que atender al hecho de que el principio externo, el arte, no obra como agente principal, sino como subsidiario, ya que el agente principal es el principio interno. Repito, el agente principal es el principio interno. El externo reforzándole y suministrándole los instrumentos y auxilios que ha de utilizar en la producción del efecto. Ejemplo, el médico refuerza la naturaleza
y le proporciona alimentos y medicinas de los cuales podrá usar para el fin que persigue. Hasta aquí la cita. Entonces nos dice Santo Tomás que cuando hay un efecto, este puede proceder solo de un principio exterior, por ejemplo, hacer una casa, o proceder tanto del principio externo como de una causa interna. Haciendo la comparación con la enfermedad, nos dice Santo Tomás que algunas personas vuelven al estado de salud por un principio interno, solo por la fuerza de la naturaleza, pero en otros casos lo hacen con ayuda del médico y sus remedios. Lo importante aquí es que el principio interno es siempre el agente principal, mientras que el principio externo, médico y los remedios, por ejemplo, obran como agente subsidiario, suministrando los medicamentos para curar la enfermedad. En la relación psicoterapéutica, el psicólogo representa la causa externa, el principio que actúa como coadyuvante o subsidiario del principio interior que está en el paciente, que es el germen activo, la causa interna, que es la principal, como ya dijimos. O sea, el que tiene que cambiar y sanar es el paciente. El arte del psicólogo, dijimos es la causa exterior, ayuda, colabora, coopera con el agente principal, que es el paciente, reforzando y proporcionándole los instrumentos que utiliza la naturaleza para producir sus efectos. Santo Tomás deja claro que el arte imita a la naturaleza. Por eso el psicólogo, en el arte psicoterapéutico, debe conocer bien la naturaleza del hombre y adquirir la capacidad de imitarla. No está de más decir acá o aclarar que solo dentro del respeto por la ley natural puede haber salud mental. Y la ley natural que está inscrita y grabada en el corazón del hombre, porque es su bien propio y constitutivo, se encuentra en los 10 mandamientos que prescriben el obrar conforme a la razón, mandando que nuestras acciones sigan la razón. Haciendo la analogía con la enfermedad, nuestro santo doctor, Santo Tomás, aporta 2 conceptos muy importantes en esta relación educativa. Y cito a Santo Tomás. Así como alguien puede sanarse de 2 maneras, o por la sola acción de la naturaleza, o por medio de la naturaleza con la ayuda de la medicina, así también hay un doble modo de adquirir la ciencia. Uno, cuando la razón natural llega por sí misma al conocimiento de lo ignorado, y de este modo se llama invención. Podemos esto, invención. Segundo, otro, cuando alguien apoya desde afuera a la razón natural, y de este modo se llama disciplina o enseñanza. O sea, enseñanza. Hasta acá la cita. El proceso llamado invención, que sería investigación, indagación o descubrimiento, es el proceso natural que sigue la mente para adquirir el saber. Es la forma en que el agente principal, que es el paciente, adquiere nuevos conocimientos que le servirán para entender y dirigir bien su vida. Lo cual significa que no siempre, para la comprensión y resolución de las situaciones vitales, deba intervenir el psicólogo, o al menos no es imprescindible, porque hay que confiar en que la razón natural puede llegar por sí misma, como nos estaba diciendo Santo Tomás, al conocimiento de lo ignorado. Pero sin duda, este proceso puede estar acompañado por alguien que ayuda desde afuera a la razón natural, y a esto lo llama enseñanza. El agente subsidiario, que sería el psicólogo, mediante la enseñanza debe promover, estimular y seguir los procesos inventivos, ¿no? Decíamos, de investigación y descubrimiento del paciente. Muy bien, hasta acá, ya sabiendo el papel que juegan en este proceso
el paciente como agente principal y el psicólogo como subsidiario, avanzamos ahora para analizar cómo es este proceso y qué debe hacer el psicoterapeuta. Vuelvo a citar a Santo Tomás, que dice lo siguiente: el docente lleva a otro al conocimiento de lo ignorado en la misma manera como uno se conduce a sí mismo a descubrir lo que ignora, por la vía de la invención. Pero el proceso que sigue la razón, para llegar al conocimiento de lo ignorado por la vía de la invención, consiste en aplicar principios comunes evidentes a determinadas materias, procediendo de allí a otras conclusiones particulares y de estas a otras. Por eso se dice que uno enseña a otro cuando le expone por medio de signos o palabras aquel discurso de la razón que él hace en sí mismo con la razón natural. Y así la razón natural del discípulo, mediante tales signos que le han sido propuestos, de los que se sirve como de una especie de instrumentos, llega al conocimiento de lo ignorado. Y del mismo modo que se dice que el médico es causa de la curación en el enfermo, al favorecer la acción de la naturaleza, así también se dice que un hombre causa la ciencia en otro, al favorecer la acción de su razón natural, y esto es enseñar. Por ello se dice que un hombre enseña a otra y es un maestro. Bien, hasta acá Santo Tomás. Entonces, ante todo, nos está diciendo Santo Tomás que el psicólogo debe, el psicólogo, aquí haciendo la analogía con el maestro, ¿no? Debe conducir al otro como se conduce a sí mismo, o sea, por un proceso, por un camino de la invención o descubrimiento. Fíjense que esto es muy importante, ¿no? O sea, va a conducir al otro tanto como se conduce a sí mismo. Por lo tanto, aquí suponemos que el psicoterapeuta debe saber usar bien su razón, pensar correctamente y de alguna manera llevar una vida razonable, porque se obra como se piensa, o sea, según la recta razón. Y esto es muy importante porque el psicólogo, como el docente, llevará al paciente por el mismo camino que él ha seguido, nos dice Santo Tomás. Recordemos lo del Evangelio, ¿no? Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Este proceso de la razón, que debe desarrollarse en el paciente, que es el agente principal, consiste en aplicar principios evidentes a conclusiones particulares y de estas a otras. Entonces podemos decir que el psicólogo expone mediante palabras un discurso de la razón que él ya ha hecho en sí mismo, favoreciendo la acción de la naturaleza del paciente, que es el discurrir lógico y el uso de la razón en todas las acciones de su vida. Y de esta manera podemos decir que el psicoterapeuta enseña, como el maestro, porque ayuda al paciente a repensar muchas de sus conductas y su relación con el fin, especialmente con el fin último, cambiando actitudes y comportamientos, reorganizando su vida en dirección al verdadero fin. Lo esencial de la invención es justamente esta aplicación de principios generales primero y de conclusiones particulares sucesivamente para pasar mediante la investigación de las cosas conocidas a las desconocidas. El principio del saber o luz del intelecto agente es el medio por el cual se conocen de inmediato algunos principios universales. Estos son luego aplicados a algunos hechos, casos particulares, inclusive en la propia vida, y a través de estas aplicaciones se llega a algunas conclusiones y de estas a otras. Entonces se puede decir que el psicólogo enseña realmente al exponer mediante el lenguaje un discursus, un recorrido mental, de manera que estimula la mente del paciente, partiendo de las verdades que ya conoce y haciendo una tras otra las sucesivas invenciones o descubrimientos para llegar a un nuevo saber.
Lo importante es que el paciente emprende así una marcha de investigación, de descubrimiento personal, un descubrimiento personal de aquellas verdades que le servirán para transformar su vida. El psicólogo puede utilizar medios o ayudas para que el paciente pueda usar bien el entendimiento, como por ejemplo proposiciones menos universales, ejemplos, fortaleciendo su intelecto, mostrándole la conexión entre los principios y las conclusiones, etc. Para profundizar un poco más sobre este proceso de la mente, recurrimos nuevamente a Santo Tomás, quien afirma lo siguiente. Dice así: pero tal luz de la razón, gracias a la cual conocemos esos principios, ha sido inspirada por Dios para nosotros como una cierta semejanza de la verdad increada que resplandece en nosotros. Por consiguiente, como toda enseñanza humana no puede tener eficacia a no ser en virtud de aquella luz, consta que solo Dios es quien principal e interiormente enseña, de la misma manera que también es la naturaleza quien principal e interiormente sana. Con todo, se dice propiamente lo anterior, esto es, que el hombre verdaderamente enseña y es maestro. Hasta aquí Santo Tomás. Entonces, así como la vista, o sea, hace relación con la vista, necesita de la luz para conocer las formas y los colores, la razón natural necesita también de una luz para conocer esos principios y la realidad. Ante la pregunta, ¿de dónde viene esa luz? La respuesta es que esta luz ha sido puesta en nosotros por Dios como un resplandor de la verdad increada. Por lo tanto, como no puede haber conocimiento sin esa luz, y la enseñanza no puede darse si no es con esa luz, podemos afirmar, con Santo Tomás, que, lo que dijimos recién, solo Dios es quien principal e interiormente enseña, que es el verdadero maestro interior. Dios es el verdadero maestro interior. Por eso aclara, y aquí le vuelvo a citar a Santo Tomás, que dice: siendo la naturaleza la única que obra respecto de la salud, no obstante se dice que el médico es quien cura, aunque actúe externamente. Del mismo modo se dice que el hombre enseña la verdad, aunque enseñe externamente, siendo Dios quien enseña interiormente. La cita de Santo Tomás. O sea, el hombre, en este caso el psicólogo, el psicoterapeuta, puede enseñar la verdad quitando impedimentos para recibir la luz, o ayudando a la luz de la razón a conseguir el conocimiento mediante lo que dice exteriormente, porque dice Santo Tomás que en cierto modo ilumina la mente, pero no infundiendo la luz de la razón, sino proponiendo con signos o palabras que pueden ser también escritas o oídas, aquello que causa el conocimiento en el entendimiento. Por eso podría plantearse la psicoterapia como un instrumento, una ayuda exterior, un estímulo para que el paciente llegue a la verdad por sí mismo. O sea, la psicoterapia como un instrumento, una ayuda exterior, un estímulo para que el paciente llegue a la verdad por sí mismo. Y aquí vuelvo a citar a Santo Tomás, que dice lo siguiente: quien ve no necesita ser estimulado por otro para ver, salvo en el sentido de que alguien le dirija la mirada hacia algo visible, mediante el dedo o algo parecido. Por eso, quien enseña estimula el entendimiento para conocer aquello que enseña, como el mundo esencial lleva de la potencia al acto. Mientras que quien muestra alguna cosa a la visión corporal la estimula como un motor accidental, en la medida que quien tiene el hábito de la ciencia puede estimular a la consideración de algo. Fin de la cita. Entonces decimos que el psicoterapeuta le dirige la mirada
hacia el camino y el fin, sobre todo el fin último. El psicólogo ayuda a la luz de la razón para que el paciente pueda dirigir bien su vida en vistas al fin último, que ordena todos los afectos y configura la personalidad. Esto también lo dice Santo Tomás. Entonces, estimula exteriormente al entendimiento. Enseña en cuanto le presenta signos de las nociones inteligibles a las cuales nuestro entendimiento accede. Por eso las psicoterapias no tienen que ser interminables o sumamente largas, porque el paciente debe aprender a buscar la verdad por sí mismo y obrar según ella. Dice Santo Tomás, vuelvo a citarlo. Por eso, cuando algo se sabe con certeza, se debe a la luz de la razón, inspirada divinamente en el interior del hombre, por la cual Dios habla en nosotros, y no por el hombre que enseña desde el exterior, quien no nos enseñaría si no remitiera las conclusiones a los principios. Hasta aquí, Santo Tomás. Entonces podemos decir que la psicoterapia es un tiempo de aprendizaje en el que se busca y encuentra ese maestro interior que habla en nosotros, me decía Santo Tomás, ese maestro interior que habla en nosotros. Y el psicoterapeuta debe ser un instrumento de ese descubrimiento. Dios es el maestro que obra en la mente internamente, infundiendo la luz. Y el psicoterapeuta, si bien no produce la luz intelectual, mueve al paciente mediante signos sensibles exteriores, por ejemplo la palabra, mostrados al sentido, llevándolo al acto para que él, por su propio entendimiento, pase al conocimiento de lo desconocido. Es la luz divina la que nos permite comprender lo que escuchamos por las palabras del psicólogo. Si bien el psicólogo solo puede enseñar aquello que él conoce en su mente, también iluminada por la luz divina. La verdad del maestro, en este caso del psicoterapeuta, y la del paciente, ambas son causadas por la luz divina. Y podríamos agregar que cuando Santo Tomás habla, por ejemplo, de la honestidad, que es una parte integral de la templanza, dice que honesto es lo mismo que virtuoso, y que tiene que ver con la belleza, y la belleza se relaciona con la luz. Así, cada acto virtuoso que alcanza el bien honesto es un acto bello, y la belleza está en la proporción del acto con la luz de la razón, lo que le da esplendor. Los actos tienen luz en la medida en que se obran iluminados por la razón. La vida virtuosa es radiante, resplandeciente, luminosa. Por el contrario, cuando Santo Tomás habla del pecado, dice que todo pecado causa una mancha en el alma. Todo acto vicioso es un acto entenebrecido, que oscurece, un acto no alcanzado por la luz racional y la luz divina. También cuando analiza los vicios capitales de la lujuria y la gula, pone justamente el tema de la ceguera de la mente y el embotamiento del sentido, es decir, la falta de luz mental. Los opone al don de sabiduría del Espíritu Santo, que justamente es participación sobrenatural de la luz del Verbo en nosotros, para juzgar y ordenar todas las cosas según las reglas divinas. Para culminar este tema, voy a citar a San Agustín justamente en esta obra sobre el Maestro. Dice así: ahora bien, comprendemos la multitud de cosas que penetran en nuestra inteligencia, no consultando la voz exterior que nos habla, sino consultando interiormente la verdad que reina en la mente. Las palabras tal vez nos muevan a consultar. Y esta verdad que es consultada y enseña, y que se dice habita en el hombre interior, es Cristo, la inconmutable virtud de Dios,
y su eterna sabiduría. Toda alma racional consulta a esta sabiduría, mas ella se revela a cada alma tanto cuanto ésta es capaz de recibir, en proporción de su buena o mala voluntad. Escuchen esto, en proporción capaz de recibir, en proporción de su buena o mala voluntad. Y si alguna vez se engaña, no se debe achacar a la verdad consultada. No es defecto de esta luz exterior el que los ojos del cuerpo tengan frecuentes ilusiones. Consultamos a esta luz para que, en cuanto nosotros podemos verla, nos muestre las cosas visibles. Esta es la cita de San Agustín. Entonces, nos dice que la luz del entendimiento es participación de la luz divina, de la luz del verbo. Es la luz divina la que nos permite conocer la verdad y comprender la realidad. Y como dice, consultando interiormente la verdad, que reina en nuestra mente. Y quizás movido por los signos o palabras exteriores, el psicólogo o psicoterapeuta, esto lo puede hacer toda alma racional, pero según su capacidad, nos dice, ¿no? Que se da en la proporción a la buena o mala voluntad. Esto es muy importante, esto que nos está diciendo San Agustín. Porque si se engaña, no es por defecto de la verdad interior que es Cristo y su eterna sabiduría. Cristo, el Maestro interior, siempre nos enseña la verdad. El psicoterapeuta debe ser instrumento de esta sabiduría que todo hombre racional puede consultar en el interior de su mente. Y entonces por eso afirma esto San Agustín, vuelvo a citar a la obra del maestro, el maestro de San Agustín, que dice lo siguiente: las palabras no hacen otra cosa que incitar al hombre a que aprenda, y que sea cualquiera el pensamiento del que habla, muy poco puede aprender a través del lenguaje. Por otra parte, si hay algo de verdadero, solo lo puede enseñar a aquel que cuando exteriormente hablaba, nos advirtió que él habita dentro de nosotros. Cuando se trata de lo que captamos en la mente, es decir, con el entendimiento y la razón, hablamos lo que vemos presente en la luz interior de la verdad, con que está iluminado y de que goza el llamado hombre interior, que entonces también el que nos oye, pero entonces también el que nos oye, si él mismo ve con una mirada simple y secreta estas cosas, conoce lo que yo digo en virtud de su contemplación, no por mis palabras. Luego, ni a este que ve cosas verdaderas, le enseño yo algo diciéndole la verdad, pues aprende no por mis palabras, sino por las mismas cosas que Dios le muestra interiormente. Hasta aquí la cita. Se aprende por las cosas que Dios le muestra interiormente. El psicólogo psicoterapeuta, entonces, es solo un instrumento, como dijimos, impulsa desde el exterior, pero es un instrumento de una actividad divina, la iluminación, que el verbo produce en nuestra inteligencia para que seamos capaces de conocer la verdad. Este proceso reeducativo se da en el plano natural, pero cuando existe la fe sobrenatural, que perfecciona la inteligencia, puede desarrollarse con más facilidad y más plenamente. Por eso es muy difícil que una psicoterapia sea exitosa si el psicoterapeuta es ateo. Y esto lo afirmo así. Es difícil que la psicoterapia sea exitosa si el psicoterapeuta es ateo, porque no dejará transparentar esa luz interior que ilumina la realidad. Es más, pondrá obstáculos para que el paciente aprenda de ese maestro interior que nos muestra la verdad para que podamos obrar bien y rectificar nuestra vida. Y entonces, con un psicoterapeuta ateo, el paciente, en vez de ver la verdad,
hará construcciones ficticias que no solo lo alejarán cada vez más de la realidad, sino que también empeorarán las patologías. Esto es lo que debe entender el psicólogo psicoterapeuta sobre su misión, que debe ser instrumento de Cristo, el maestro interior que nos guía con su sabiduría. Este es un tema muy amplio, muy extenso, y no podríamos agotarlo en una conferencia, pero creo que hemos mostrado lo más esencial de la tarea del psicoterapeuta. Bueno, muchísimas gracias y será hasta luego.